Durante más de un año, preparó comidas para un camionero silencioso, sin saber nunca quién era realmente. Entonces, una noche, una brutal tormenta de nieve la atrapó dentro de su restaurante en ruinas, sin salida y sin que nadie viniera. O eso creía ella. Justo cuando la muerte parecía inminente, 12 camiones rojos rugieron en la tormenta como fantasmas del pasado. Lo que trajeron consigo desentrañaría una promesa oculta, un vínculo olvidado y un secreto que lo cambia todo. No creerás quién era realmente. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El viento era una bestia salvaje que aullaba en las llanuras como si hubiera perdido algo. La nieve atravesaba la oscuridad como si fueran fragmentos de vidrio roto, convirtiendo el paisaje en un olvido blanco. Dentro del destartalado restaurante, Maggie yacía acurrucada detrás del mostrador, agarrando una manta de lana deshilachada. Su piel estaba pálida, sus labios agrietados y su respiración salía en bocanadas superficiales que desaparecían en el frío. Ella no se había movido en horas. El poder se había muerto hacía mucho tiempo. El generador chisporroteó, tosió y quedó en silencio como todo lo demás en su vida. Las paredes crujieron a su alrededor, crujiendo por la presión de la tormenta, como si el edificio mismo estuviera llorando. Una de las ventanas delanteras se había roto horas antes y ahora la nieve había entrado, cubriendo la mitad del comedor como un invasor silencioso. Maggie había dejado de pedir ayuda. Su voz se había ido. Su esperanza, también. Apenas podía recordar cómo se sentía el calor. Ella apenas podía recordar nada. Y entonces allí estaba, un sonido bajo, pesado, rítmico, de esos que cortan el viento. Al principio pensó que era la tormenta otra vez, gastándole bromas crueles. Pero llegó de nuevo, más cerca. Un segundo, luego un tercero. Un rugido atronador al unísono, como un gruñido de máquinas demasiado grandes para pertenecer aquí afuera. Maggie levantó la cabeza semanalmente. Su visión estaba nublada, pero sus oídos estaban seguros. Plataformas, grandes, un convoy. Ella se incorporó, con las extremidades temblorosas y el corazón acelerado. A través de la ventana rota, a través de la nieve que se arremolinaba, lo vio. 12 plataformas, máquinas enormes y monstruosas, con faros que brillan como los ojos de bestias antiguas. Se movían como soldados, apretados, controlados, decididos, y estaban rodeando su restaurante. Por todos lados los motores no se apagaron. En cambio, el camión se alzaba como una pared de acero, rodeando el restaurante con su masa y protegiéndolo de lo peor de la tormenta. Entonces la puerta se abrió de golpe y él entró. El camionero silencioso. Su abrigo rojo estaba cubierto de escarcha, su barba espesa por el hielo, pero sus ojos, esos ojos firmes y familiares, estaban fijos en ella. Durante un año, no había hablado. Durante un año, él simplemente asintió. En silencio, recibiendo su comida, sin preguntar nunca, sin quedarse nunca. Ahora él corrió hacia ella. Parpadeó lentamente, su visión se volvió borrosa otra vez, no por el frío, sino por las lágrimas. Él se dejó caer a su lado y la rodeó con sus brazos sobre los hombros. Maggie, dijo con voz ronca, profunda y llena de algo roto. Estoy aquí. Te tengo. Y esa fue la primera vez que escuchó su voz. La primera vez en más de un año. La tormenta afuera aullaba con más fuerza. La pared tembló. Intentó levantarla. Ella intentó ponerse de pie, pero ninguno de los dos pudo moverse. La tormenta era demasiado fuerte. La puerta se cerró de golpe por el viento, encerrándolos dentro de una jaula congelada. La miró a los ojos. No saldremos esta noche, dijo. Pero no estamos solos. Se giró y uno a uno entraron los demás camioneros. Cada uno con mantas, calentadores, linternas, herramientas. No estaban allí solo para rescatarla. Estaban allí para mantener unido el restaurante. Para mantenerla unida.
Dentro del restaurante, el frío era intenso, pero la presencia de los 12 camioneros cambió algo en el aire. Uno a uno, se movieron con silenciosa urgencia, instalando calentadores portátiles, sellando ventanas rotas con lonas de plástico y los paneles de acero de sus camiones, encendiendo linternas de emergencia para proyectar un brillo dorado a través de la oscuridad helada. Trabajaban como hombres que ya habían hecho esto antes, como hombres acostumbrados a sobrevivir juntos a las tormentas. Maggie estaba sentada en el cojín de una cabina, abrigada con una manta caliente. Aún le temblaban los labios, aún sentía la debilidad del cuerpo, pero ya no estaba sola. Sus ojos seguían al camionero silencioso que se movía por el restaurante, haciendo señas a los demás. No había vuelto a hablar. No hacía falta. Los demás lo entendían como se entienden los hermanos. Sin palabras, uno de ellos le trajo una taza caliente. «Es solo agua», dijo con dulzura. «Pero te ayudará». Maggie la tomó con dedos temblorosos. Su mirada no se apartó del hombre del abrigo rojo. «¿Lo conoces?», preguntó. El camionero levantó la vista. «David». «Sí, la mayoría lo conocemos. No es muy hablador». «Desde entonces». «Bueno, desde entonces». Pero el hombre se detuvo, mirando a David con silencioso respeto. Cualquiera que fuera la historia que estaba a punto de contar, la omitió. La expresión de su rostro lo decía todo. La verdad era que todos conocían el dolor. Eso era lo que los unía. Veteranos de la carretera, supervivientes de accidentes, rupturas, averías. Hombres que habían aprendido a combatir las tormentas, tanto internas como externas. Habían venido no solo para salvar a Maggie, sino para apoyar a uno de los suyos. De repente, el restaurante volvió a temblar. Una violenta ráfaga de viento se estrelló contra la pared. Los platos tintinearon. Una placa del techo cayó cerca del mostrador. David la atrapó antes de que tocara el suelo, la tiró a un lado y miró a Maggie. «¿Estás bien?», preguntó, volviendo a hablar por fin. Ella asintió débilmente. Movió los labios, pero al principio no le salieron las palabras. Entonces, finalmente, dijo: «Sabía que vendrías». David apretó la mandíbula. Algo brilló en sus ojos. «Le prometí que te protegería», dijo. Maggie lo miró fijamente, confundida. «¿A quién le prometiste?». David respiró hondo. «¿A tu marido?». La sala se quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Maggie abrió mucho los ojos. «¿A ti? ¿Conocías a James?». David se sentó a su lado, quitándose los guantes. Tenía las manos callosas y llenas de cicatrices, manos que habían visto demasiados inviernos. «Era mi mejor amigo», dijo David en voz baja. «Condujimos juntos durante 10 años. Se suponía que estaría conmigo en el camino la noche que murió, pero cancelé mi participación en el último minuto». «¿Emergencia familiar?». «Salió solo a la misma tormenta que aúlla afuera esta noche». Maggie se quedó sin aliento. El corazón le latía con fuerza en el pecho. «No solo perdí a un amigo esa noche», susurró David. «Perdí la voz, el propósito, la valentía. No pude enfrentarte. No pude enfrentar lo que dejé pendiente». Maggie lloraba ahora. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas congeladas. «Todos esos meses que viniste aquí y nunca lo supe». No podía hablar. «Hasta ahora», dijo. «Hasta que pude protegerte como no lo protegía él». Extendió la mano y le tocó suavemente la de ella. Una tormenta aún rugía a su alrededor. Pero dentro de ese restaurante, algo había comenzado a derretirse. La tormenta aullaba afuera, pero dentro del restaurante, la calidez de las linternas parpadeantes y el silencio compartido creaban algo sagrado. Los 12 camioneros se reunieron en el centro del comedor, juntando mesas, despejando espacio. Alguien trajo cajas de uno de los camiones. Sacos de dormir térmicos, comida enlatada, un café. Una cervecera alimentada por un generador portátil.
Eran hombres que llevaban sus hogares en sus camionetas y sus corazones en sus manos. Sobrevivientes que supieron construir refugios cuando el mundo se derrumbó. David permaneció junto a Maggie. Su silencio regresó ahora que había dicho la verdad. Esa sola revelación la dejó destrozada y sana a la vez. El nombre de su esposo, James, flotaba en el aire como un fantasma finalmente reconocido. Volvió a mirar a David, lo miró de verdad. No solo la barba, el abrigo rojo o la mirada atormentada, sino al hombre que se había sentado en silencio en su restaurante día tras día, sin decir una palabra. El hombre al que había alimentado instintivamente. El hombre que la había cuidado como un guardián silencioso. «Llevas un año viniendo aquí», dijo ella. David asintió. «Siempre me pregunté por qué me resultabas familiar, por qué parecías tan perdido». «Lo era», dijo, «pero me diste una razón para quedarme. Y cuando escuché tu nombre, no pude alejarme». «No otra vez». Una voz desde el otro lado del restaurante gritó, interrumpiendo el momento. «El café está caliente». El grupo se reunió alrededor de la mesa central improvisada. Uno de ellos le entregó a Maggie una taza humeante y luego levantó la suya. «Por los que perdimos», dijo. Todos alzaron sus tazas. «Por los que protegemos», añadió otro. «Al camino», dijo un tercero. Entonces la voz de David, tranquila, firme y erguida como montañas juntas. Un murmullo de acuerdo recorrió el círculo. Chocaron sus jarras, dejando que los rituales se asentaran en sus huesos como una vieja armadura. Más tarde, mientras Maggie estaba sentada cerca de las linternas, bien abrigada, las observó. Compartieron historias en voz baja, algunas trágicas, otras ridículas. De vez en cuando se oían risas sinceras y sin filtro. Estos hombres habían pasado por zonas de guerra de asfalto y memoria, y ahora habían traído esa lealtad endurecida por la batalla a su vida. Uno por uno, prometieron ayudar a reconstruir lo que estaba roto. No solo el restaurante, sino todo lo que Maggie había perdido. «Lo haremos más fuerte», dijo uno acariciando la pared. «Más fuerte que antes», dijo otro. «Y más cálido», bromeó alguien, provocando una ronda de risas. David permaneció en silencio, con los brazos cruzados, mirando por la ventana empañada. La nieve todavía golpeaba contra las plataformas afuera, pero sus motores permanecieron encendidos, formando una barricada protectora contra el viento. Maggie caminó hacia él. «Son tus hermanos», dijo ella. Él asintió. «Todos estuvimos perdidos alguna vez. Luego nos encontramos. Después de James, dejé de viajar con nadie. Pero cuando las tormentas volvieron, los llamé y les dije que alguien necesitaba ser rescatado». Maggie lo miró con voz firme a pesar de sus lágrimas. «Entonces, regresaste». «Nunca me fui realmente», dijo. Una ráfaga de viento volvió a sacudir las ventanas, pero esta vez resistieron. Y en algún lugar dentro de esa tormenta, 12 hombres y una mujer encontraron algo que creían haber perdido hacía mucho tiempo. Una razón para mantenerse firmes juntos. Por la mañana, la ventisca empezó a amainar lentamente, de mala gana, como si la naturaleza misma finalmente se hubiera cansado de su furia. El cielo se iluminó de oscuro a oscuro. La nieve aún se arremolinaba, pero los bordes afilados y violentos se habían suavizado. El viento ya no gritaba. Susurró, y a través de las nubes que se dispersaban, un pálido rayo de luz del amanecer irrumpió en el mundo cubierto de blanco. Dentro del destartalado restaurante, Maggie se removía bajo una pila de mantas. Sus extremidades todavía le duelen. Su voz era tranquila, pero su corazón estaba firme. A su alrededor, los camioneros se movían con un propósito silencioso. Habían soportado la peor tormenta en una década y la habían mantenido con vida. David estaba de pie cerca de la ventana, con su abrigo cubierto de escarcha. El cristal, una vez congelado, ahora ofrecía una visión borrosa del mundo más allá, y lo que vieron trajo quietud a la habitación. Luces intermitentes, docenas de ellas. Maggie se sentó,
parpadeando con incredulidad. Los vehículos de rescate, rojos y blancos, avanzaban a través de los bancos de nieve y se arrastraban por la cresta distante. Búsqueda y rescate, equipos de emergencia, camionetas de noticias, todos concentrados en los camiones rojos que habían protegido el restaurante como una fortaleza de hierro. Alguien dijo que los habían avistado desde arriba mediante un satélite. Un anillo de pintura roja que brilla en un mar blanco. Los camioneros entraron en acción nuevamente, pero esta vez no para sobrevivir, sino para recibir alivio. Cuando los primeros médicos llegaron al restaurante, empujaron las puertas para abrirlas, inundando la habitación con aire frío y luz dorada de la mañana. Maggie se protegió los ojos. «Tenemos supervivientes», gritó un médico. «Múltiples. Traigan camillas». Maggie permaneció de pie, temblando pero erguida. David se movió a su lado y la sostuvo con una mano en el brazo. «No es necesario que me cargues», le dijo suavemente. «No te llevaré», respondió. «Solo estoy de pie a tu lado». Juntos atravesaron la puerta rota y entraron en la nieve cegadora. La luz le picó en los ojos, pero ella no apartó la mirada. Más adelante, los equipos de rescate estaban descargando el equipo. Las cámaras de noticias se giraron. Los paramédicos se apresuraron a avanzar, pero Maggie se detuvo justo afuera de la puerta, la nieve crujiendo bajo sus botas. Ella se giró. El restaurante, su restaurante, estaba agrietado, remendado y cubierto de nieve. Pero el barco permaneció en pie, y más allá estaban las 12 plataformas. Su pintura roja brillaba bajo capas de escarcha. El vapor salía de sus chimeneas como el aliento de gigantes dormidos. La habían protegido de la muerte, mantenido a raya la tormenta y dentro de su silencio de acero. Construyó algo que nunca esperó volver a encontrar. Familia. David colocó suavemente una mano sobre su hombro. «Tu marido me salvó una vez», dijo en voz baja. «Finalmente pude devolver el favor». La garganta de Maggie se cerró. Su respiración se agitó mientras miraba por última vez las plataformas, el restaurante y los hombres que habían resistido la tormenta. Entonces, justo antes de que el médico se la llevara, ella susurró al viento: «Se ha ido. Pero tú devolviste su promesa a la vida». Y en ese amanecer helado, donde una vez el silencio significó dolor, ahora resonó con gracia.